Hoy en Phoenix Inspiring Talks vamos a hablar de algo súper importante, que es la sonrisa. Y qué mejor que estar acompañada de Estela Moreno, porque ella, bueno, aparte de que es una mujer muy inspiradora y que siempre tiene una sonrisa en la cara, como yo, que también debo reconocer que es uno de mis puntos débiles, siempre estar sonriendo, o fuertes, ¿no? Quizás. Ella es pedagoga, pero además ella es autora de un libro súper conocido, que además hace poquito relativamente también ha dado el salto a la gran pantalla en forma de cortometraje, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, y es el ejemplo clarísimo de cómo de una situación triste, dolorosa, se puede reconvertir o se puede crear, como de algo doloroso se puede crear algo bonito, ¿no? Y que sane muchos corazones. Así que bienvenida, Estela, a este pequeño espacio de Phoenix Inspiring Talks y encantada de estar aquí después de tanto tiempo. Muchísimas gracias, Ana. O sea, agradecida infinitamente porque, bueno, para mí eres también una inspiración y un ejemplo a seguir, ¿no? Como mujer que eres. Estela y yo nos conocimos hace ya algunos añitos, que el tiempo pasa como muy rápido, y ella vino con su proyecto de libro de Pepuca bajo el brazo y yo simplemente me enamoré. Yo creo que cualquier persona que lo lee se enamora del cuento. No hace falta ser un niño o una niña para que te guste Pepuca, porque es verdad que es de estas historias que te remueven, ¿no? Que te remueven cosas por dentro. Yo me sentí identificada con parte de la historia de Estela, ¿no? Que ahora nos cuentas un poquito si quieres. ¿Y por qué se te ocurrió escribir Pepuca? Bueno, yo creo que siempre me gustó escribir y siempre me encantó inventar, crear, hacer manualidades. Y ya lo he contado muchas veces, es cierto, como bien has dicho, ¿no? Pepuca llegó a mi vida en el peor momento. Surge en el contexto de una situación de violencia de género que me tocó vivir y podríamos decir que en el peor momento, cuando peor me encontraba, cuando realmente había perdido la sonrisa, ahí me inventé Pepuca y me inventé una muñeca sin sonrisa. Pero yo no me di cuenta y creo, después con la perspectiva del tiempo, ¿no? Que fue la manifestación de cómo yo me encontraba, ¿no? A través de ese personaje que me había inventado, de esa muñeca, pude canalizar las emociones que yo sentía en ese momento y, y digamos que llegó así, ¿no? Llegó de pronto, llegó casi sin avisar, pero desde ese momento muy poquito a poco, ¿no? Se convirtió en mi compañera de viaje, ¿no? Esa muñeca a la que yo me aferré en aquel momento y que de alguna forma me permitió volver a reencontrarme con la pedagoga que fui, ¿no? Y con esa persona a la que le inventaba crear y inventar y podríamos decir que de manera conjunta, ¿no? Nos dimos la mano y las dos avanzamos paso a paso, poquito a poco. Qué bonito. Y bueno, sí. Que qué bonito es, digo, Estela, porque sobre todo, qué importante es eso que tú has dicho, ¿no? Encontrar algo o alguien en donde sostenerte, ¿no? Donde agarrarte. Hay situaciones que pasamos por la vida, más o menos difíciles o dolorosas, pero al final todas las personas pasamos por ahí. Y hay veces que intentamos hacerlo sola. O sea, atravesar la penuria, el desierto en soledad, porque nos da vergüenza, porque no nos atrevemos a que nos juzguen, a que nos señalen, a que no nos comprendan, y sobre todo en esta situación, ¿no? que tú cuentas en el libro, que por supuesto que es aplicable a, bueno, a otras situaciones que puedan estar viviendo personas, como puede ser, pues, algún chico o alguna chica bullying en el colegio, ¿no? Que al final, Exactamente, o claro, en el entorno laboral, ¿no? Que también hay muchas situaciones exacto. así como de Sí. violencia muy Sí. sutiles que también, bueno, ponen en jaque Además, la salud mental y la integridad física muchas veces, ¿no? además, pero has dicho una cosa muy, muy importante, ¿no? Yo en aquel momento intenté cruzar ese desierto sola, ¿no? Pero yo creo que Pepuca fue más lista que yo y Pepuca tiró de mí. O sea, yo creía mucho en ese personaje que me había inventado, pero yo te puedo casi asegurar o confirmar que cuando una persona está viviendo una situación de malos tratos, es muy difícil que puedas salir de esa situación sola. Entonces,
Pepuca tiró de mí y eso fue lo que me hizo que yo pidiera ayuda, porque yo creía en ese personaje que me había inventado y me di cuenta de que yo no estaba bien. Me di cuenta que yo no tenía autoestima y que me daba vergüenza enseñarla y... Pero yo creía mucho en ese personaje, ¿no? Y eso fue lo que me animó y yo fui al Instituto Andaluz de la Mujer y, y fue lo que me salvó la vida. O sea, yo lo digo y lo grito a los cuatro vientos. A mí me salvó la vida ir a pedir ayuda y eso hizo que yo pudiera entrar a formar parte de un grupo de terapia y me di cuenta de todo lo que me había tocado vivir. Y después de superarlo, decidí contar mi historia. Y cómo, ¿no? Pues la conté pues como mejor sabía, ¿no? A través de los cuentos que tanto me gustaba escribir. Y Pepuga ya había llegado a mi vida, así que ya tenía el personaje de la historia que yo iba a contar. Eso, Y como me gustaba, es dime, súper generoso eso que tú dices porque no es fácil primero reconocer ya de entrada que has vivido una historia de violencia porque ahí hay mucha culpa, muchos sentimientos encontrados y todo eso. No es fácil reconocerlo y pedir esa ayuda que tú dices que pediste, pero es mucho más difícil luego compartir esa vulnerabilidad, sobre todo porque vivimos en una sociedad que parece que está al acecho de las personas que comparten, digamos, esos puntos débiles, ¿no? Que no son débiles luego, que cuando realmente empiezas a trabajar y a conocer cómo, o sea, como algo natural, esas vivencias menos negativas o positivas que traen muchísimos aprendizajes, te das cuenta que realmente esa vulnerabilidad no solo es positiva, es que es necesaria para avanzar, ¿no? Pero qué valiente, ¿eh? O sea, qué valiente el no solo pedir ayuda para ti, sino tú ahora a través de Pepuca ser ayuda para otras personas. Que a lo mejor bueno, yo, que a lo mejor no tienen la valentía de llamar a la puerta de un centro de atención o de pedir ayuda a algún familiar o amistad o quien sea, pero sí tienen a mano una librería en la que coger tu libro y, y empezar a conocerse, a hacer un autodiagnóstico y a detectar esas señales que te llevan a salir. claro. O sea, mira, bien has dicho, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a contar que yo vivido, que yo había sufrido una situación de malos tratos, la voz me temblaba. Ha tenido que pasar muchísimo tiempo pues, para que yo haya superado totalmente esta situación y ahora lo cuente, lo grite y lo comparta, ¿no? Con esa finalidad de ayudar a identificar y prevenir, ¿no? Y a visibilizar. Y ese es mi gran objetivo, ¿no? En este caso, a través del cuento, ayudar a identificar y prevenir desde edades tempranas. ¿Pero por qué a identificar? Porque yo no lo sabía. Yo viví y sufrí situaciones de malos tratos que no sabía que eso eran malos tratos. Entonces creo que es muy importante ponerle nombre, eh, poner señales y ayudar a visibilizarla. Es cierto que es un proceso muy lento, ¿no? En el que tienes que volver a recuperar tu autoestima, volver a quererte. Y es cierto eso que dices, ¿no? Y todavía, en muchas ocasiones, las mujeres somos juzgadas, a veces somos no creídas, ¿no? Por la sociedad que todavía te revictimiza, te pregunta que por qué no has denunciado antes, o miles de situaciones que se viven, ¿no? Pero creo que es importante contarlo, porque de lo que no se habla no existe. Y hay que dar visibilidad a la violencia contra las mujeres, porque es la única manera de hacerla visible para poder prevenir desde ahí. Entonces, bueno, eso que me cuentas de quizás a veces si te lo cuentan o te lo hacen ver de manera muy directa, puede ser un poco eh, complicado, ¿no? O te pones a la defensiva, ¿no? Porque quizás no quieres verlo o no estás ni preparada para verlo, ¿no? Pero a veces, si te lo hacen ver de manera indirecta, como este caso puede ser a través del cuento, yo estoy convencida si que una persona que esté sufriendo malos tratos lee la historia de Pepuca, si se identifica con este personaje, es una señal de alerta. Mm. Y no solo hay quien puede leer el cuento de Pepuca, y evidentemente muchas personas se podrán sentir identificadas con Pepuca, ya digo, porque sufran violencia de género o porque sufran algún tipo de violencia en el cole o en el entorno laboral o en algún lugar. Pero también hay personas que quizás se puedan sentir identificadas con esas mascotas que estoy viendo ahí a tu ladito,
que son esa red de apoyo tan importante, ¿no? Esa de la que hemos hablado de no hacer la travesía del desierto en soledad, em, sino el contar con personas, apoyos que te sostengan, porque los procesos de violencia tienen muchos altibajos. Cuando pensamos que estamos muy bien, a lo mejor al día siguiente o a la semana siguiente, wow, otra vez nos volvemos a caer, ¿no? Y hay que permitirse eso también porque es parte del proceso y parte de la recuperación. Como tú bien dices, es un proceso largo y no es lineal. No hay que sentirse tampoco culpable por eso. Y quiero que me hables de esas mascotas, ¿no? Porque en tu vida tú Bueno, has tenido a muchas mascotas que te han arropado. bueno, pues sí, yo he tenido, mira, aprovecho que están por aquí. Bueno, claro, en el cuento, ¿quién es Pepuca, no? Pues Pepuca es una muñeca que ella es muy viajera, vive en su pueblecito y un día se enamora. Va de viaje y se enamora de un monstruo y al principio todo es fantástico, maravilloso. Pepuca está súper enamorada y se lo quiere, y el monstruo la quiera. Y bueno, pues al principio, pues ella hace todo lo que él le pide, ¿no? Pues para que no la deje de querer, que la situación cambia. Y entonces de pronto el monstruo le grita y le insulta y le dice fea, tonta, no sirves para nada. Y bueno, Pepuca no le hace mucho caso, piensa que puede ser su culpa, hasta que el monstruo le quita la sonrisa. Ahí empieza la gran aventura de Pepuca, ¿no? A Pepuca le toca viajar, vive con el monstruo la experiencia más difícil de su vida, ¿no? Y le toca hacer un viaje muy largo, acompañada de sus queridas mascotas, que la acompañarán en esta gran aventura, ¿no? Es una aventura para recuperar su sonrisa, su esencia, ¿no? Y de alguna forma su libertad. Y entonces, ¿quiénes son esas mascotas? Todas las personas necesitamos mascotas, ¿no? En nuestra vida, en nuestro entorno y, y en mi vida, ¿quiénes son mis mascotas? Bueno, mira, esta es una de las mascotas que están más cerca de Pepuca siempre, ¿no? Y que en mi caso, esta mascota representa a mi familia, mi hermana, mi madre, ¿no? Y hay otras mascotas que aparecen en la historia y hay una que tiene mucho que ver contigo, y tú también eres una gran mascota. Mira, esta mascota representa esa importancia del apoyo del grupo, de las instituciones que de alguna forma ayudan a las mujeres a salir de la violencia, esa intervención psicológica, terapéutica, que también es muy necesaria, ¿no? Y creo que es así. Igual que una mujer sola no atraviesa, necesita su red de apoyo, necesita su entorno a la que agarrarse la mano y tirar, también necesita personas expertas y especialistas en trabajar este tipo de situaciones. Pues vivan las mascotas, la verdad. Cada uno y cada una que le ponga el nombre que quiera, pero hay que tener una buena red de mascotas para superar, bueno, pues situaciones complicadas que nos pasan a todas las personas. Eh, y Pepuca, ya lo has dicho tú antes, va a algo muy, muy importante de lo que además yo siempre me gusta hablar, que es la prevención, porque está muy bien poner una tirita cuando ya hay una herida, pero si podemos evitar la herida muchísimo mejor, ¿no? Creo que estamos además en un momento de cambio a nivel social, ¿no? Hay como más conciencia y más ganas de cambiar un poco los paradigmas. Y creo que es un buen momento para poner el foco en la prevención, ¿no? Y sobre todo tú que trabajas fundamentalmente con niños y niñas desde, nada, desde edades súper tempranas, desde 3 añitos. Y cómo reciben ellos porque también habrá muchas personas que nos estén escuchando que tienen hijos e hijas. Tú sabes perfectamente que yo tu cuento se lo he leído a mis hijos en más de una ocasión para también hablar en su idioma de temas complicados, ¿no? Complejos, ¿no? Que no puedes hablarle a un niño o una niña de ciertos términos que ni siquiera van a entender, ¿no? Y de una manera así como muy agresiva. Pero a través de la literatura, además, que tu libro tiene unas ilustraciones maravillosas, es una manera muy amable de hablar de algo muy difícil, que también hay que un poco quitarle esa etiqueta que de lo difícil hay que hablar con drama, etcétera. No, no, para nada. Pepuca es un libro que a pesar del trasfondo es un libro que acaba con una sonrisa. Tiene su momento de piel de gallina y de lagrimita un poco saltada, eso sí, pero es un libro optimista, es un libro inspirador y es un libro que habla de esa superación, no habla desde el victimismo, sino de todo lo contrario. Exacto. Ese es el mensaje que de alguna forma yo también quiero compartir, ¿no? Pepuca en esta historia, en este mensaje, ¿no?
digamos que vamos compartiendo un doble mensaje. Uno es que no te quiten la sonrisa, que hay que decir basta a tiempo, pero, pero hay que avanzar, hay que seguir, ¿no? Y se puede recuperar la sonrisa siempre. Y ese es el mensaje, ¿no? Que yo quiero compartir siempre, ¿no? Que desgraciadamente en muchas ocasiones vivimos una situación de malos tratos, pero se puede salir, se puede avanzar, ¿no? Y eso que me comentas, ¿no? De cómo se hace, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, una cosa que has dicho, es importante hablar. Tenemos que hablar de cualquier tema, desde edades tempranas, y hay que hablar con su lenguaje. O sea, se puede hablar de lo que sea utilizando un lenguaje adecuado y unos materiales adecuados. Y es cierto que en este cuento de Pepuca he conseguido contar de una manera sencilla un tema que es muy complejo. Pero no tenemos que tener miedo de hablarles a los niños y a las niñas de cualquier tema, igual que podemos hablarles de violencia de género hablando de buen trato, de respeto, que no hay que decir cosas feas, que si alguien no te trata bien lo tenemos que contar, y si alguien te trata como un monstruo y como trató a Pepuca, que le gritó y le insultó y hizo que Pepuca estuviera triste, yo creo que siempre se pueden adecuar y adaptar las palabras a la edad de los niños, las niñas o las personas que en ese momento estén leyendo la historia, ¿no? Pero es muy divertido, ¿por qué? Porque la historia está contada de una forma muy sencilla y los niños y las niñas se meten en la historia y empatizan muy bien con los personajes. Entonces, al entender la historia y empatizar con los personajes, haces que tú te metas en su mundo y ellos se meten en el de Pepuca. Entonces, a la hora de, después de contarles el cuento y comentar un poquito, pues, qué les ha parecido, si les ha gustado, si no, cuál es su personaje preferido, qué les ha parecido ese comportamiento del monstruo, ¿no? Cuando le ha gritado y ha insultado a Pepuca, y cómo se sentía Pepuca, y si alguien te trata así, entonces, ¿yo qué intento? Yo intento, pues, a través del cuento yo he intentado recoger y plasmar todo un proceso de malos tratos desde el principio hasta el final. En el cuento se trabajan emociones, sentimientos, mitos del amor romántico, diferencia de poder, control, abuso, pedir ayuda, todo eso está incluido, pero en el debate posterior, pues vamos analizando y qué podemos hacer. Y si alguien te trata igual, ¿tú qué harías? Y si ves que alguien está tratando a otra persona así, y si alguien te insulta, entonces en ese debate, mientras ayudamos a identificar las propias emociones, a validarlas, trabajamos la autoestima, porque claro, en este caso Pepuca pues al final en un momento de la historia pues se había olvidado de ella, ¿no? En el momento en el que ella hace todo lo que el monstruo le pide para que no la quieran, es que ya se había olvidado. Entonces, tenemos que hacer todo lo que nos pidan para que nos quieran, si alguien te quiere, como te quiere. Entonces, en ese debate, adaptado a la edad, se van trabajando señales, formas de violencia y sobre todo también ayuda a poner palabras. Mm. A veces los niños y las niñas pueden estar viviendo una situación de maltrato. Claro. ¿Y cómo te la cuentan? En muchas ocasiones, si la están viviendo en su entorno, en su familia, puede ser que la tengan normalizada. O sea, la familia es la gente de socialización primaria. O sea, si esto ocurre en mi familia, debe de ocurrir en todas las demás. Entonces, en muchas ocasiones es necesario ayudarles a ver una situación de buenos tratos y ayudarles a poner palabras. Muchas veces cuando leen la historia, te pueden contar, en mi casa pasa como con Pepuca. Wow, es difícil de digerir, al mismo tiempo es como muy optimista, ¿no? Que qué bien que puedan a través de un Eso, cuento tener ese claro, espacio para reconocer de una manera más amable exacto, esa claro. situación. O a lo mejor te cuentan, pues, mi compañero de clase Claro, me ha dicho algo en el patio. Entonces, ya, en muchas ocasiones, pues también se trabaja la violencia entre iguales, porque como llevan la historia a su realidad, claro. cada persona le pone cara a quien te trata mal, quién es el monstruo para ti o quiénes son esas mascotas. Sí, al final la violencia, bueno, con sus diferencias según en qué contexto, pero al final la violencia tiene una base muy, muy común, ¿no? Y los comportamientos son muy similares en los distintos tipos de violencia. Y yo por curiosidad, además es una pregunta que, mira que tú y yo hemos tenido conversaciones, pero nunca te la he hecho. Em, ¿Alguna vez en algún cole donde tú has estado, alguien se ha sentido identificado con el monstruo? Porque hay veces que es muy fácil sentirse Y identificada con claro, una víctima, ¿no? claro.
Con el Claro, monstruo, pasan varias cosas. El monstruo del cuento está muy conseguido. sí, doy ¿Qué fe. pasa? Parece simpático, Sí, divertido. Entonces, muchas veces, pues cuando yo les pregunto a los niños y a las niñas, pues les suelo preguntar, ¿qué personaje os ha gustado más? Y a veces me dicen el monstruo. Yo, mira, el monstruo, vale. Es cierto que es que el monstruo en algunos momentos parece simpático, porque, porque fue una manera de trasladar que las personas que maltratan tienen una doble cara. Entonces, exacto. en público tienen una cara y en privado tienen otra. Pero también es cierto que en algunas ocasiones me he encontrado con algunos niños, sobre todo que me han dicho, no, me gusta el monstruo, pero convencido, sí, sí. Entonces, eh, pero la menor, o sea, en menos ocasiones, ¿no? Normalmente se suelen identificar y les encantan las mascotas, les encanta Pepuca y el monstruo a veces. Sobre todo le gusta el monstruo cuando está sonriendo. Claro, es que una sonrisa siempre gusta. Tú que, y sobre todo que además últimamente vivimos en un mundo que es que parece que todo el mundo está enfadado. En fin, ¿no te da esa sensación a ti, Estela? A mí sí. Total, total, sí, sí. Además, vivimos en un mundo súper acelerado en el que no nos paramos, Total. vamos a mí y a veces estamos enfadados por Y tú, cualquier cosita. una pregunta, porque tú trabajas con el cuento, con, bueno, chicos y chicas desde 3 añitos hasta Claro, incluso primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, em, ¿notas en algún momento un clic? O sea, ¿dónde está el punto de inflexión? Porque claro, cuando tú le hablas a alguien de 3, 4, 5, 6 o 7 añitos de violencia, entiendo que son todavía, tienen mucha inocencia, ¿no? Entonces hay situaciones que ni sí, siquiera les nacen, ¿no? Pero llega un momento que además, bueno, tú y yo tenemos hijos sí, también sí, sí, de una edad preadolescente muy complicada. sí. Y seguro que muchas de las personas que nos ven y nos oyen también. ¿En qué momento tú, como pedagoga, además, que tienes experiencia Sí. profesional, en qué momento se hace ese clic? Mira, aunque pueda parecer casi complicado de entender, en muchas ocasiones en talleres de educación infantil 5 años interpretan y han puesto nombre a que el monstruo ha maltratado a la muñeca. O sea, ya en 5 años comprenden una situación de maltrato. Pero normalmente entre segundo, tercero de primaria ya identifican que es una situación de violencia de género. Es cierto que en esas edades hay que empezar a aclarar ideas, conceptos, ¿no? Porque a veces te encuentras situaciones o ideas en las que empiezan a plantear pues que la violencia no tiene género o Claro. que, ¿sabes? Hay que ir aclarando esas ideas y conceptos, pero a partir de tercero, cuarto de primaria identifican perfectamente que es una situación de malos tratos. Y ya a medida que vamos aumentando el nivel, quinto, sexto, Ujú. sin ningún tipo de problema. Qué Sí, importante es es más, aclarar, ¿no? También qué importante es el espacio de escuchar cómo ven ellos y ellas esas situaciones, claro, porque hay veces que hay que, pues lo que tú dices, hay que aclarar ciertas cosas que, bueno, escucharán por un sitio, por otro, claro, hay mucha exacto, desinformación, mucha claro, información contradictoria incluso según donde la busques. claro, Es exactamente. Mira, importante, ¿no? una cosa que suelo hacer y me encanta, cuando yo trabajo en tercer ciclo de primaria, o sea, quinto y sexto, eh, al principio, digamos que les planteo la historia de otra forma, ¿no? Yo les digo que les voy a contar una historia, pero les pregunto, ¿alguien ha pensado que yo ya no tengo edad para cuentos? Y te suelen levantar la mano, ¿no? Me dicen, yo ya soy de sexto o de quinto, yo ya, esta mujer que viene a contarme un cuento, como que no. Vale, al final empezamos el taller, muy bien, reflexionamos, ahí ya empiezan a salir ideas de igualdad, de machismo, feminismo, violencia de género, malos tratos, control, ¿no? Al final de la historia, sobre todo en tercer ciclo de primaria, les cuento que el cuento de Pepuca es mi propia historia y hay reacciones de muchos tipos. Es cierto que al principio, pues para captarles la atención, yo les digo, vale, os voy a contar una historia y si os portáis bien, al final os contaré la verdadera historia en la que está basado este cuento. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. Cuando calculan que quedan 5 o 10 minutillos para acabar, pues ya me están preguntando, ¿pero señor, no va a contar la historia? Y yo, sí, sí, sí. Al final les hago partícipe que el cuento de Puco está basado en mi historia personal. Hay diversidad de reacciones. En algunas ocasiones, pues se quedan muy sorprendidos, sorprendidas, no abren los ojos como diciendo, ostras. En otras ocasiones hacen así como bien, ¿no? Como lo he intuido, lo sabía, ¿no?
o me ha parecido, ¿no? Ujú. Por cómo contaba la historia, por cómo ha ido hablando, y en algunas ocasiones me dicen que hay un momento en la historia en el que incluso me parezco. Y, y al final, ¿por qué? ¿Por qué decido hacer lo visible? Porque en muchas ocasiones, pues en ese debate a veces pregunto, bueno, ¿y qué es la violencia de género? Y a veces te dicen, bueno, eso que sale en la tele, eso que dice el telediario, ¿no? A veces escuchan algo que ha pasado y creo que es necesario hacerlo visible, aterrizarlo y que seas consciente que puede pasar a cualquiera, ¿no? Y que en este caso me pasó a mí. Y se lo cuento pues para dejarle un doble mensaje, que no permitan nunca que nadie, en nombre del amor sobre todo, les grite y le insulte, ¿no? Y que les haga perder la autoestima o sentirse chiquitito o chiquitita y sobre todo para dejarle un mensaje positivo, ¿no? Claro. Y le cuento a qué me dedico ahora y le cuento que yo escribí esta historia porque siempre quise escribir y porque a día de hoy son las personas más felices del mundo, ¿no? Y acabamos con ese mensaje, ¿no? Pero creo que es importante hacérselo visible y aterrizarlo, ¿no? Y sobre todo es que los testimonios personales es que son, bueno, muchísimo más inspiradores y transformadores que una noticia en un telediario que nos parece como muy ajeno, porque normalmente hablan de personas a las que ni siquiera conocemos, pero si alguien cercano nos cuenta una situación con la que incluso nos podemos sentir identificadas, es como súper poderoso. Yo eso lo tengo clarísimo y de hecho ese fue uno de los motivos por los que creé este espacio de inspiración, porque nunca sabes quién puede estar escuchando, quién puede necesitar una palabra o quién después de escuchar media horita de conversación va a hacer algo para salir de donde esté, ¿no? Sea donde sea. Y bueno, el tiempo pasa súper rápido, sobre todo cuando es un tiempo bien aprovechado, y ya nuestra media hora está llegando a su final. Pero sí que me gustaría que antes de terminar, mm, nos dejaras un mensaje, bueno, positivo, porque tú eres positiva, acerca de ¿cómo podemos proteger esa sonrisa para que nadie nos la quite? Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto, para proteger nuestra sonrisa, tenemos que protegernos a nosotras y a nosotras mismas, ¿no? ¿Y cómo es protegernos? Querernos. Si tú te quieres, si estás a gusto contigo, no vas a permitir que nadie te trate mal, que nadie te insulte, que nadie te cambie, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y creo que la base de toda situación de malos tratos reside en la falta de autoestima. Entonces, tenemos que querernos tal y como somos, tenemos que aceptarnos, no tenemos que estar pendientes de qué van a opinar las demás personas, si no voy a decir esto, voy a hacer que diga lo otro, no, tenemos que querernos como somos y yo creo que esa es la base, ¿no? Si tú te gusta y te quieres, nunca vas a perder la sonrisa. Qué bonito. Pues me quedo con ese mensaje, o sea, viva el amor propio y esa sonrisa única que tenemos todas las personas, que sigamos practicándolo mucho, 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 porque además la sonrisa es algo como súper contagiosa y hace mucha falta. Gracias infinitas por haberte pasado por esta ventana de Phoenix Inspiring Talks y a vosotros y vosotras que estáis al otro lado de la pantalla, muchas gracias por seguir ahí un día más. Chao.